Popular Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano. Conduce Manuel Águila. ¿Cómo están, amigos? Gusto de saludarles. Escenario Social al aire en esta nueva jornada de análisis en esta plataforma que hemos diseñado, ¿cierto?, escénica, de manera que podamos conversar y discutir respecto a los temas que están ocurriendo y que están convocando a la discusión ciudadana, tanto a nivel nacional y evidentemente tanto a nivel regional. Saludo cordialmente, como siempre, a mis amigos, compañeros de panel, Cristian García y don Alfredo Fonseca Mijovilovich. Muchachos, ¿cómo están? Hola, buenos días, gusto saludarlos. Contento de estar aquí compartiendo este espacio. Saludo también a Alfredo y saludo también a Radio Polar y nuestros auditores también que nos acompañan y nos siguen siempre. Hola Manuel, Cristóbal, Cristian. La verdad, un saludo fraterno para ustedes, sobre todo en estos momentos tan complicados que tenemos y enfrentando otra vez nuestro programa, y un saludo también a nuestros auditores. Sí, claro que sí, fíjate, un saludo cordial a la gente que normalmente nos escucha, y como siempre decimos nosotros, un saludo especial a Cristóbal, que hace posible que nosotros, a través de, en el dial de Radio Polar, ¿cierto?, o en las plataformas, podamos salir en las distintas plataformas que existen, ¿cierto?, hoy en día al aire con nuestro programa. Bien, muchachos, como siempre, primer bloque para hablar un poco de lo que está ocurriendo a nivel nacional, ¿cierto? Y el segundo bloque para referirnos principalmente a lo que está ocurriendo, a lo que está sucediendo, perdón, en Magallanes. A ver, en algún programa, chicos, nosotros conversábamos respecto de qué es lo que debiera considerar una nueva constitución. Y habían varios temas que daban vuelta, ¿cierto?, en función de esta lógica que tiene que ver con el cambio constitucional. Pero una de las cosas que alcanzamos a desarrollar bien tenía que ver con el régimen, el excesivo régimen presidencialista, ¿cierto?, que gobierna, ¿cierto?, la cultura de nuestro país. Y en especial, ¿cierto?, la cultura, ¿cierto?, en la distribución de nuestros tres poderes. Entonces, la pregunta es, desde la representatividad, ¿cierto?, ciudadana, da la sensación de que existen como dos lógicas que caminan o transitan en paralelo, pero son totalmente distintas. Por una parte tenemos, ¿cierto?, la lógica que quiere seguir en función de este presidencialismo absoluto, ¿cierto?, y no entregarle el poder necesario precisamente a quienes nos representan, ¿cierto? Y siendo los representantes entonces las personas elegidas, entonces también ahí hay no se encuentran asociados aparentemente hoy en día, caminan por caminos distintos, ¿cierto? Lo que quiere la ciudadanía con respecto a sus representantes y lo que hacen los representantes una vez que son electos, ¿cierto?, patrocinados por determinados partidos políticos. Entonces, abro la discusión, abro el hilo, Cristian, Alfredo, para que podamos conversar este tema en esta primera parte del programa. Los saludo nuevamente, Cristian. Sí, gracias, oye, porque mira, yo creo que hay mucha discusión sobre los derechos, el rol del Estado y cuestiones por el estilo, pero la pregunta es cómo vamos a lograr eso. Y el cómo vamos a lograr eso tiene que ver con dos elementos. Cómo se distribuyen estos poderes, ¿cierto? Y luego que se distribuyen estos poderes, ¿cierto?, cómo se institucionaliza esa función y la convivencia de la ciudadanía con esa función del poder. Me explico. Cuando hemos dicho el régimen presidencialista, claro, que no es lo mismo que el régimen presidencial, porque en el régimen presidencialista el presidente tiene poderes exacerbados, como la posibilidad de legislar. El Parlamento al final colegisla, no legisla. Es el presidente el que hace las leyes. Pero en un régimen presidencial, la cosa al revés, pues, el presidente, y eso es lo que pasa en Estados Unidos, el presidente no puede hacer leyes, las hace el Parlamento, inclusive la ley de presupuesto. Entonces, hay una diferencia entre un régimen presidencialista y un régimen presidencial que es bueno entender. Y los países latinoamericanos estamos acostumbrados al régimen presidencialista. Segunda cosa, si no tenemos ese sistema, digamos que es lo que tenemos,
O sea, está la alternativa al régimen parlamentario, está la alternativa al régimen presidencial, semipresidencial también, ¿cierto? O mantenernos en el que tenemos, el presidencialista. Y pueden haber otras formas más también o combinaciones de formas. Pero después también tenemos el otro problema de cómo organizamos al Estado. Estado unitario, Estado federal, Estados regionales, avanzamos más en descentralización. Entonces, aquí hay un problema de que la gente percibe de que no todas las decisiones se les consultaron. ¿Ah? Y claro, hay una crisis de representatividad, y le echa la culpa a los partidos políticos, le echa la culpa a los políticos, pero también bastante de la culpa tiene que ver con el Estado unitario que tenemos, que aquí se toman decisiones desde Santiago, y a nosotros se nos comunica la decisión, ni siquiera se nos pregunta. Y una decisión que puede estar más equivocada que porque se tomó en Santiago en un horario distinto, ¿ah? Con una temperatura distinta, con restricción vehicular que tiene otros fines, ¿ah? Con un tasas de delincuencia diferentes donde hay portonazos, con una cantidad de migrantes extranjeros de otras nacionalidades que no son las mismas que estas regiones. Y entonces tenéis todo un sistema distinto de alguien que está tomando una decisión sin conocer una realidad, ¿ya? Entonces, el problema del Estado unitario es algo que hay que también ver y considerar. No solamente, insisto, esta distribución de los poderes, que es buena tenerla, pero también el Estado, la conformación. Y lo que yo he visto hasta el momento, lamentablemente, es centrarse solamente en los derechos. ¿Y cómo le exigimos al Estado? Esos derechos. Pero la verdad que el Estado no es más allá de lo que nosotros mismos vamos a construir, pues si al final el Estado también se financia con impuestos o con bienes del mismo Estado. Entonces ahí también viene la pregunta, bueno, es fundamental entonces definir cuál es el alcance que el Estado va a tener, porque si nos colocamos a hacer una serie de prestaciones por el Estado, vamos a tener que tener entonces una serie de ingresos. ¿Cómo lo financiamos? Hay dos vías nomás, con impuestos o que el Estado haga actividad empresarial. Entonces, esas cosas también hay que empezar a conversarlas. Sí, qué interesante la introducción, Cristian, porque efectivamente cuando nos referíamos a esta lógica presidencialista, ¿cierto? Y hablábamos de cómo tenía que existir una suerte de héroe que de alguna otra forma tenía que resolver todos y los grandes problemas de la ciudadanía, probablemente desde la legislación y desde la gestión, evidentemente, porque el Poder Ejecutivo es el que tiene a cargo la gestión del país. Entonces, quiero conectar esto, Alfredo, y te convoco al diálogo, fíjate, en función de tu columna, que como siempre la leo, ¿cierto? Y donde precisamente tú te refieres a este tema. Entonces, Alfredo, ¿cuál es tu Sí, opinión mira, con respecto a aquello? bueno, el tema constitucional que va a empezar a inundar nuestra agenda de aquí al mes de octubre y más, yo creo que los próximos 2 años, es un tema en el cual tenemos que irnos poniendo en sintonía o contribuir a que todos nos vayamos poniendo en sintonía. Obviamente la Constitución no es una varita mágica que lo va a solucionar todo, o sea, decir eso sería irresponsable. Pero sí es en la vieja teoría, digamos, de la filosofía política y de la teoría política, es un contrato social, ni más ni menos un contrato social que nos permite ponernos de acuerdo cómo queremos organizar nuestro país, nuestra nación, qué reconocimiento queremos hacer, qué cosas queremos reglamentar, cómo queremos distribuir el poder, qué principios o ideas fuerzas van a regir nuestra convivencia nacional, etcétera, etcétera. Y para esto, obviamente, tenemos que abrirnos a una discusión, y esa discusión tiene que ser generosa, vale decir, con capacidad para escuchar al otro, tiene que ser una discusión constructiva y no una discusión descalificadora. A veces me preocupa las discusiones descalificadoras. Discutir es lo más normal del mundo, pero no tiene que ser descalificador. Ahora, lo que sí hay que tener claro es que cuando hablamos de una constitución, lo peor que podríamos tener es una especie de complejo o espíritu mesiánico de algunas personas o de algunos personajes
que creen que son los elegidos de la historia para solucionar todos los problemas que pueda enfrentar una sociedad. Si bien es cierto, la democracia es el mejor sistema para que se gobiernen los países, pero la democracia no es perfecta, la democracia es un constructo que tenemos que ir haciendo permanentemente. Y la democracia a secas, como a mí me gusta que sea, digamos, y seguramente a muchas personas también, la democracia, cada vez que se le coloca algún apellido por ahí, ¿no? Porque muchas dictaduras le colocaron apellido, le colocó apellido Hitler, le colocó apellido Franco, y obviamente Pinochet también le colocó apellido, que era la democracia protegida. La democracia o es o no es. Eso de democracia protegida, ya cuando se le coloca un apellido, ya se empieza a desvirtuar. Pero la democracia, construida a través de una carta fundamental en la cual participemos todos, que es primera vez que lo vamos a hacer porque en nuestra historia no se ha participado, tiene que preocuparse de ciertos aspectos fundamentales, no solamente de los derechos, también de las obligaciones, aunque suene esta cuestión casi de perogrullo. Pero una de las cosas más importantes que quizás debemos contemplar es justamente la limitación del poder, porque ya lo han dicho autores clásicos, el hombre en sí con poder tiene la tendencia a mal utilizar el poder. Entonces el poder tiene que estar perfectamente reglamentado, y sobre todo el poder de las instituciones, teniendo como premisa fundamental siempre a las personas. Ahora, en términos del proceso propiamente tal de la Constitución, tendremos que decidir en esa discusión qué tipo de país queremos. O sea, tenemos muchas cosas pendientes, ¿no? Por ejemplo, este reconocimiento a las naciones originarias. ¿Cómo va a ser nuestro reconocimiento a las naciones originarias? Alguna vez tendremos que hacerlo. ¿Cómo vamos a distribuir el poder en las regiones? Porque hoy día no tenemos un poder distribuido en las regiones, cosa de ver a los CEREMI, lo digo con todo respeto, al intendente, que están esperando de que suene el teléfono de Santiago para decidir qué camino van a seguir o no van a seguir en una situación tan álgida como la que estamos viviendo. Cuestiones como esa y otras cuestiones mayores implican una discusión en serio de qué es lo que queremos construir para adelante. Y obviamente para construir en perspectiva y en horizonte futuro hay que tener las cosas claras, no hay que tener sueños simplemente, ilusiones simplemente, sino que también hay que tener cosas claras y sobre todo ser muy realistas. El único antídoto para esta suerte de espíritu mesiánico, que se han cometido grandes errores en la humanidad, producto de este espíritu mesiánico, es justamente el profundo realismo y el sentido común de visualizar lo que los habitantes quieren y lo que los ciudadanos de alguna forma están clamando. ¿Que no se va a poder recoger todo? Claro que no se va a poder recoger todo. ¿Que va a ser una parte simplemente la que va a estar contemplada en la Constitución? Obviamente que va a ser una parte. Pero es importante que esa parte, que sean los fundamentos necesarios, la vayamos construyendo después entre todos. Y una última cosa para no alargarme, por favor. A veces también se habla irresponsablemente, no, vamos a terminar el Estado subsidiario. Cuidado con eso, porque tampoco queremos, o por lo menos yo creo que no sería bueno, un Estado omnipresente, un Estado plenipotenciario que decida todo lo que sucede en la sociedad, donde tú educas tu hijo o donde no lo educas. Por ejemplo, las organizaciones intermedias, llámense partidos políticos, llámense juntas de vecinos, llámense clubes, llámense asociaciones, son tremendamente necesarios en la sociedad. Y ese concepto, justamente, el concepto de la organización intermedia y el Estado, digamos, subsidiario, también es un concepto acuñado por la socialdemocracia y por el socialcristianismo, que requiere justamente la participación de las organizaciones sociales. Sí, mira, yo los convocaba, ¿cierto?, a este análisis porque a propósito de lo que tú señalas de los grupos intermedios, precisamente, que son los que en definitiva representan a la ciudadanía,
Lo que hemos visto, ¿cierto?, historiográficamente es que los partidos que alguna vez tuvieron el monopolio, ¿cierto?, de la decisión, están hoy en día en esta lógica de buscar ex candidatos, ¿cierto?, o ex representantes, ¿cierto?, de manera de que lo están movilizando, ¿cierto?, como en un tablero, ¿cierto?, de manera de ir posicionándolo para precisamente lo que va a ser este proceso constituyente. En circunstancias que lo que la ciudadanía, lo que está buscando precisamente una ciudadanía empoderada, ¿cierto?, hoy en día, lo que está buscando son los espacios donde precisamente aparezcan los independientes que representen de mejor forma lo que efectivamente la ciudadanía busca, no lo que la ciudadanía quiere, porque es fácil probablemente salir, ¿cierto?, a ofrecer lo que en las encuestas a lo mejor se dice que es lo que se quiere, pero la ciudadanía busca otra cosa. Y efectivamente, entonces, lo que hay que buscar, o lo que se pretende a propósito de este proceso constituyente, lo que leo yo de lo que quiere la ciudadanía es precisamente que aparezcan representantes que en estos espacios de independencia, entonces, aporten a la gente lo que efectivamente la gente busca. Más que, fíjense, más que candidatos, lo que hoy se requiere, y esto lo decía Jorge Mauricio, bueno, ya vamos a hablar de Magallanes, pero esto lo decía Jorge Mauricio Flies Añón en una entrevista que le vi, ¿cierto? Se requieren entonces programas que efectivamente representen, en este caso lo que ocurre con Magallanes, la realidad, y a propósito de lo que tú dices en tu columna, Alfredo, que representen, la realidad de lo que ocurre en espacios tales como lo son el espacio que ocupamos nosotros los Magallanes en la 12ª región. Entonces, vuelvo en los últimos minutos que nos quedan de este bloque, muchachos, vuelvo a dejarles el espacio, ¿cierto?, para cerrar un poco la idea de esta cosa de democracia representativa, este concepto, Cristian, que lo hemos conversado tomándonos un café probablemente, este concepto más bien burgués, que no tiene que ver con el concepto original de democracia griega, ¿cierto?, con el cual nosotros normalmente nos hemos ido empapando desde que empezamos a tener nociones, ¿cierto?, de lo que significaba la democracia. Cristian. Claro, esa democracia griega era más bien una asamblea, pero una asamblea entre iguales, y donde no todos eran iguales. O sea, los iguales eran unos poquitos, no, eran los que tenían bienes, ¿cierto? Los esclavos no eran iguales, las mujeres no eran iguales, los plebeyos no eran iguales, los extranjeros no eran iguales. Entonces, es una democracia aristocrática, por así decirlo. Y luego tenemos, claro, la que viene después con la Revolución Francesa, que sigue siendo o la norteamericana, que sigue siendo una democracia burguesa, porque está hecha, ¿cierto?, para los que tienen tierra, ¿cierto?, para los que tienen propiedades, para los que tienen bienes. Después se fueron incorporando los que pudiesen generar también ingresos, después se le dio también el voto a los que pueden saber leer y escribir, y al final le dimos el voto a las mujeres también, y hoy día todo el mundo vota. Pero el desafío está en cómo entonces construimos una institución para el siglo XXI, no sé si va a ser exactamente democracia, si ese va a ser el término que vamos a ocupar, considerando que lo que hemos venido desarrollando es una democracia representativa que tiene sus orígenes por allá por el siglo XVIII en realidad, y que obedecía justamente a este concepto de oponerse a la aristocracia o a la nobleza, ¿cierto?, pero más bien para que la burguesía, los que hacen negocios, los que tienen propiedades, puedan desarrollar con mayores libertades sus actividades. Un poco por ahí está el origen. Lógicamente que los tiempos han cambiado, lógicamente que mayoritariamente toda la población se ha incorporado al voto, y también toda la población además está mucho más educada que hace 200 años atrás. Entonces hay que tener conceptos un poquito distintos. Ahora, yendo también a lo que tú preguntabas de quiénes son los que van a participar en este proceso constituyente y que los independientes, claro, quieren tener una representación, la pregunta es a quién representan los independientes, porque si vamos a saltar con el concepto mesiánico de nuevo, de que porque yo soy independiente, estoy inmaculado y no pertenezco a un partido político, está muy equivocada esa persona, porque lo que importa es la Constitución, y los que sean electos constituyentes son las ideas que van a plasmar en esa Constitución, no las personas que van a participar en el diseño de la Constitución. Si seguimos privilegiando a la persona por sobre el programa, estamos sonados. Estamos sonados, no hemos cambiado nada. Entonces, si seguimos hablando las mismas tonteras respecto a que el presidente es penca, es malo, es aquí, allá, bueno, si ese no es el problema es que la institucionalidad del cargo presidencial es la que genera todos estos conflictos. En este diseño, el presidente siempre está en contra del Parlamento, o el Parlamento en contra del presidente, en el diseño actual que tenemos. Entonces,
si insistimos en crear diseños de la misma naturaleza, es que no hemos aprendido nada. Si seguimos transmitiendo que los independientes tienen la razón, los independientes representan, cada independiente se representa a sí mismo, te lo puedo asegurar, no representa a nadie más que a sí mismo. Los partidos políticos se supone que representan ideas, y los movimientos sociales muchas veces son movimientos prepolíticos que se transforman en movimientos políticos. Así partir la mayoría de los partidos políticos. Los partidos políticos, además, lo que hacen es justamente también permear en las demás capas de la sociedad, y prueba de ello, claro, es que hay varios gremios que tienen alguna inclinación, hay varios sindicatos que tienen alguna inclinación, hay varias juntas de vecinos que tienen alguna inclinación, pero la participación ciudadana, ¿ah? En esta sociedad civil no tiene por qué ser exclusiva o excluir, más bien dicho, no tiene por qué excluir a los partidos políticos o a las religiones o a los credos o a las etnias. Entonces hay que tener un poco claro eso. Y a propósito de la columna de Alfredo, vamos a seguir teniendo el pensamiento mesiánico, y el problema es que los latinoamericanos nos gusta el caudillismo y pensamos siempre en el caudillismo. Esta es la persona que hay que apoyar, esta es la persona que va a tener la solución, y no sabemos cuál es la solución. Si aquí lo que hay que tener es el programa, las ideas, y luego el que defiende esas ideas. Pero yo debiese votar por una idea, no por una persona. Prueba de ello, muchos candidatos de partidos han sido estrellas de televisión, alcaldesas, ¿cierto?, que han sido programas juveniles, y uno le pregunta en realidad cuáles son sus ideas y no tiene ninguna idea, si lo único que tiene es fama y la gana de salir en la tele. Sí, Eso. mira, sí, claro, más que candidatos, efectivamente, lo que se requieren es un programa, ¿cierto? Pero pareciera que si un candidato no persigue, y voy a ocupar un concepto magallánico, si un candidato no persigue un pingo, ¿ya? Entonces, que nuestra forma de hablar de una realidad institucionalizada como un partido, probablemente, si un candidato no persigue un pingo, entonces pareciera que se pierde. ¿Te fijas? Pareciera que se pierde. Entonces, por eso que hablaba yo de este tema de los independientes. Alfredo, entonces te cedo la palabra, fíjate, para no sé cuántos minutos nos quedarán de programa, como para poder ir cerrando las ideas con respecto a este tema. Sí, Interesante. mira, a ver, yo creo que hay que tener cuidado cuando se habla, ¿no?, que los independientes y solamente los independientes, porque la pregunta que hay que hacer, ¿qué son los independientes? Si no existe el independiente que tenga una categoría de asepsia tipo penicilínica, el independiente penicilínico no existe, o sea, saquémonos esa idea de la cabeza. El independiente siempre es pro algo, o soy más pro el centro derecha, o más de derecha, que será muy respetable, o izquierda también muy respetable, o seré pro tal cosa, tal idea, o sea, la asepsia del independiente no existe. Y eso es un cuento que se nos ha contado, sobre todo es un cuento que se ha exacerbado para desprestigiar justamente la vocación política y hablar mal de la política. Las dictaduras normalmente se definen como apolíticas. No sé si han escuchado eso. Me defino como apolítico. ¿Qué es eso, por Dios? Si eso tampoco existe. Si tú estás en la vida o interesado en la vida pública, en la red pública, en la cosa pública, obviamente que estás interesado en el aspecto político. Entonces, hablar de apoliticismo, hablar de independiente exacerbado es un error. Otra cosa es que a alguna persona no le guste pertenecer a un partido político, no se sienta llamada a pertenecer, eso es muy respetable. Pero siempre un independiente es pro alguna cosa, porque tiene una convicción, una visión de la sociedad, tiene ciertos valores que son más inclinados hacia un sector que otro, etc. Entonces partamos de esa base. Ahora, a mí me parece bien que los partidos, digamos, involucren en su quehacer a los independientes. Si el partido, una de las cosas que yo creo que uno de los desafíos importantes que tiene que hacer un partido, hoy día yo no soy dirigente de partido ni pertenezco, pero me imagino, he estudiado y alguna vez pertenecí a un partido, es una tarea importante justamente, por ponerle un término, es evangelizar y convencer a personas que no estén convencidas, pues. Y obviamente buscar a esos independientes, si en Chile siempre el porcentaje de población que ha militado en un partido político ha sido ínfimo, en toda época, ahora es todavía más ínfimo, pero siempre ha sido ínfimo. Ahora,
Entonces, esta cosa de que el independiente, que ojalá son todos independientes y que no tengan ningún aroma, ningún sabor, eso no existe. Entonces, yo creo que es cierto que algunos partidos han empezado una cierta búsqueda y ojalá busquen bien, y ojalá estén representados mujeres, estén representados jóvenes, que también ahí tenemos una dicotomía, no solamente hay jóvenes con ideas viejas y viejos con ideas jóvenes, o sea, también tampoco es la panacea del tema. Ojalá estén representados también naciones originarias, ojalá estén representados mundos diversos de diversos tipos, digamos, de concepción intelectual acerca de la sociedad. Yo creo que ahí está el gran desafío. Y por otra parte, lo que tenemos que ir buscando en la sociedad es la participación, incentivar la participación. Eso es lo único que debe animarnos. Y por favor también educar de que esta suerte del independentismo y qué sé yo, etcétera, como dijo Cristian hace un rato atrás, hay muchos movimientos políticos que se presentan como salvadores, o movimientos que tienen un afán, digamos, social, pero son la pre o la antesala, digamos, a convertirse en un movimiento político, en un partido político, eso lo hemos visto. Así que cuidado con ese espíritu de exacerbar tanto el independentismo, que vuelvo a decir, el independentismo de un nivel aséptico o de asepsia como la penicilina no existe. No existe. Muy bien, qué Excelente notable. concepto. Muchachos, estamos terminando el primer bloque, vamos a ir a una pausa, ¿cierto? Y volvemos ya para hablar entonces de lo que está ocurriendo en nuestro Magallanes. No se vayan, volvemos.